Hace 400 años atrás, durante el siglo XVII, nacía en Italia un movimiento artístico-cultural que va a marcar un antes y un después en la historia de la música, conocida como el barroco. Para ponernos en contexto, nos introduciremos en un famoso debate que se dio entre Artusi, un monje compositor renacentista, y Claudio Monteverdi, compositor del barroco, que evidencia el descontento renacentista frente a las nuevas reglas del barroco. En su carta, Artusi se muestra indignado con las libertades que se tomaba Monteverdi en sus composiciones, remarcando que sus modos y giros de frase eran ásperos y poco agradables al oído y los consideraba directamente deformaciones de la naturaleza y la verdadera armonía. Su mayor descontento era con la voz más aguda, sentía que no tenía correspondencia con el resto, y es de este aspecto que comienza la fundamentación de Monteverdi, entendiendo que Artusi se confunde al analizar su obra, separando la letra de la armonía, la melodía y el ritmo. Ahora, dice Monteverdi, las palabras no son más la sirvienta de la armonía, sino la señora. Esta forma de composición moderna desafiaba el oído renacentista y proponía que, a diferencia del Renacimiento, la letra gobernaba la armonía y, así, adjudicando diferentes letras a las voces, se lograba mayor libertad en su manejo dentro de la obra. Es desde esta concepción desde donde el compositor se basa para su defensa. Retomaría las ideas que Platón escribió en la República para respaldar sus nuevas obras y lo que luego sería llamado segunda práctica. Según el filósofo, los componentes del melos, la canción, son las palabras y su expresión, la adecuada disposición de las notas musicales y su agrupamiento en modelos métricos. Creía también que el modo de la dicción y las palabras se conformaban a disposición del alma. Entonces sería coherente que los otros componentes de la música estén a disposición de ellas. Monteverdi retomaría estas ideas, pero no solamente para contestarle a Artusi. Es importante entender que el barroco surge desde el contexto del Renacimiento, el cual caracterizamos por haber sido un periodo de relectura de las ideas de la antigua Grecia y Roma. Entonces, estas referencias a Platón, a Cicerón, por ejemplo, no son coincidencia. Los escritos de estos pensadores clásicos fueron fundamentales para el resurgimiento cultural que se daría en Europa durante los siglos XV y XVI. Bajo esta misma lógica, se revisitarían también las ideas de la tragedia antigua en la Camerata florentina y surgiría de la mano del teatro uno de los pilares del barroco, el género que hoy llamamos ópera. Así el Renacimiento cae casi por su propio peso. Son sus ideas las que motivan a esos artistas que transformarían el periodo y harían florecer al barroco. La principal tarea de Monteverdi y los precursores de la segunda práctica sería aplicar estas nociones a la polifonía de la época y sus estrictas reglas. Monteverdi diferenciaría que en el Renacimiento, caracterizado por la primera práctica, predominaría la perfección armónica y en el barroco, caracterizado por la segunda práctica, predominaría la perfección melódica. Para entender las diferencias entre el barroco y el renacimiento, estos son los puntos clave. Respecto al uso de las disonancias, en el Renacimiento, todas ellas se producían o en el tiempo débil del compás o como suspensiones en el fuerte. Entendiéndose como un conjunto de intervalos en vez de un acorde desplegado. En la música barroca se introduce la técnica del bajo continuo, que determinaba qué acorde se formaba con las voces superiores y formaba un importante marco para las voces intermedias junto con la soprano. Esto permitía un manejo diferente de las disonancias, debido a que, siempre que el bajo del acorde siga sonando, las voces superiores podían moverse con libertad y mantenerse dentro del modo o no. Así, el bajo recibió más atención que nunca. Las disonancias, a diferencia del periodo renacentista, en el cual se privilegiaban los intervalos de terceras y de sextas, en el barroco comienza a explorarse el uso de intervalos disminuidos y aumentados, y los acordes con sensible en el tiempo fuerte del compás y sin preparación. Como en el Renacimiento era necesario resolver las disonancias, descendiendo por grados conjuntos, se limitaba a la libertad rítmica y se tendía a utilizar figuras más largas que permitan la resolución. Esto en el barroco ya no era tan estricto, por lo que el compositor se podía permitir explorar figuras más cortas junto a nuevos intervalos. Como hilo conductor de estas novedades, Monteverdi plantea que en el barroco la letra es la señora de la armonía. Esto se ve representado de manera que los sentimientos que el compositor quería plasmar en la obra se clasificaban en estereotipos tomando los afectos,
que representaban diferentes estados mentales. Así, el compositor tenía una serie de combinaciones de figuras rítmicas, intervalos melódicos y armónicos que le permitían plasmar a los afectos de la letra en la música. En el Renacimiento se acostumbraba a favorecer los afectos más moderados, como el comedimiento o la sencillez. En cambio, en el Barroco se favorecían los extremos como el dolor, la violencia y la alegría exuberante. El expresso Borberum, conocido como música cantabile o estilo recitativo, es, sin lugar a dudas, la característica dramática que le permitiría al barroco subir un escalón a nivel artístico e interpretativo. La consigna era simple: la letra debía verse reflejada en la música. Y como no puede ser de otra manera en la música, hemos de escuchar para poder comprender. Por lo tanto, ejerzamos la escucha, pero esta vez prestando especial atención a las sensaciones que nos transmite. Para esto hemos de evitar intelectualizar el proceso mental y dejarnos llevar solo por lo que nos evoca, con el objetivo de, en una palabra, describir lo que sentimos, para así poder corroborar el nivel de precisión que se puede tener a la hora de representar musicalmente una letra. Sin más rodeos, escuchemos. Apabullante, inmensidad, trascendencia, caos son tal vez algunas de las palabras que podamos llegar a sentir frente a este contrapunto que da escalofríos. Lo que acabamos de escuchar es una de las versiones más importantes del Magnificat, escrita por nada más y nada menos que Bach. Su texto pertenece a la Biblia y narra la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. El fragmento que nos compete específicamente es el final del tercer verso. Dice: todas las generaciones. Eso es todo. Eso es todo lo que escuchamos, nada más. En repetición, muchas repeticiones. De hecho, no muchas, sino que exactamente 41. 41 generaciones hay entre Jesús y Abraham. Esto lo hace en 27 compases, siendo 27 múltiplo de 3 y, como tal vez sea obvio decirlo, 3 representa a la Santa Trinidad. Además, en la obra vemos repetidas veces que predominan las escalas ascendentes por grado conjunto, de manera que emula cada generación sucediendo a la otra y transmite una sensación de inestabilidad apabullante, representando también a las mismas, y un sentimiento de algo que es mucho más grande que nosotros. Este tal vez sea el nivel de detalle que podemos encontrar tan solo en 1 minuto y medio de una obra del barroco, y esta es solo una parte de toda la profundidad y magnificencia perteneciente a la música esclava de la letra.